Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de su agrado. Sin más que decir, espero que les guste. Capítulo 9, el poder de un humano. Al mismo tiempo Bertolt y Porco se dirigían con el resto de soldados en busca de Eren, mientras el Gran Ángel también comenzaría a correr para ir en busca de él, pero después Pig diría, ¿a dónde crees que vas, gusano? En eso usaría algunos de sus cañones y le dispararía al Gran Ángel, pero al mismo tiempo Ryu a una gran velocidad cortaría los disparos y estos se estrellarían y explotarían detrás de los escombros, y al mismo tiempo Ryu comenzaría a caer y después comenzaría a destruir los escombros mientras iba deteniéndose. En eso todos los soldados y junto a los guerreros, en especial Annie y Reiner se impactarían, pero también se asustarían. En eso Zeke tomaría una gran pila de escombros y después los arrojaría en contra del Gran Ángel, pero estos también serían destruidos por Yuri, quien estaría con una mirada seria, a lo que después el Gran Ángel en un destello de luz estaría detrás de los soldados, y este seguiría corriendo, a lo que después los soldados dirían, ese maldito, ¿cómo pudo ser capaz de llegar tan rápido? Todos dense prisa y deténganlo. Pero después el titán bestia diría, esperen, dejen que se vaya, recuerden que Bertolt y Porco están en busca de mi hermano, ellos se harán cargo. En ese momento, Pig diría, solo tuvieron suerte, pero eso no volverá a suceder, a lo que después Pig diría, activen el cañón de uranio, esta vez iremos con más fuerza, a lo que después Pig se sujetaría con sus extremidades del piso, y en eso comenzaría a cargar un cañón, pero al mismo tiempo Yuri comenzaría a correr. En eso todos los soldados intentarían dispararle, pero después ella diría, cometa de esperanza. En ese mismo momento una gran aura con apariencia de fuego, pero con colores blancos, azules y rosas estarían comenzando a emanar de ella. En ese momento Ryu diría, ejecutor de pecados, y después una aura azul oscuro, con pequeños detalles en negro también comenzaría a emanar de él, a lo que después Yuri daría un fuerte salto, y en eso pasaría a un lado de Ryu, quien también daría un fuerte salto. En ese momento ambos se verían solo como un destello de luz, y en eso Yuri golpearía con fuerza a Pig y destruiría todo su armamento, al igual que varios de sus huesos, mientras decía, polvo de estrellas. Por su parte Ryu partiría por completo a la mitad al titán bestia de su torso, al igual que sus brazos, mientras que Ryu diría, casillero del abismo, así ambos caería detrás de sus rivales mientras regulaban su poder. En ese momento Pig sería enviada a estrellarse contra otros escombros, mientras que Zeke caería causando un ruido seco sobre los escombros. En ese momento todos se sorprenderían, mientras que Annie y Reiner estarían algo asustados por lo que acababan de presenciar, pero después Annie endurecería sus brazos y pies, y se lanzaría al ataque, al mismo tiempo que Reiner, en contra de Yuri y Ryu, pero sin que nadie se diera cuenta Zeke se habría ido de ese lugar, mientras que el resto de soldados ayudarían a Pig ya que después de todos esos ataques ella habría quedado inconsciente. En eso Annie se abalanzaría sobre Yuri, quien bloquearía uno de los golpes de Annie el cual iba endurecido con cristalización. Pero Yuri lo bloquearía con su armadura de Haki, así causando un pequeño choque de poderes. En eso Annie se agacharía y después trataría de golpearla con uno de sus pies con la misma técnica, pero Yuri brincaría. En eso Annie aprovecharía esto, y después le daría un fuerte golpe con su otro pie. En eso Yuri bloquearía la patada de Annie y sería enviada unos metros atrás. Por su parte Ryu estaría esquivando con mucha facilidad los golpes de Reiner, quien estaría desesperándose ya que no podría darle un golpe. En eso Ryu diría, los monstruos de las montañas de fuego me causaban más problemas y eran un mayor reto que tú. En eso Reiner se enojaría y después diría, maldito, no te estés burlando de mí. En eso Ryu seguiría esquivando con mucha facilidad los ataques de Reiner, mientras que por otro lado Zeke habría canalizado toda su energía para solo regenerar sus piernas. De esta manera él comenzaría a correr en busca de Eren, mientras que por el lado de Bertolt y Porco, ellos no lograrían encontrar a Eren, al igual que los demás soldados. Y en eso Eren estaría escondido en una casa en ruinas, donde después diría, maldición, si ellos me logran encontrar todo estará perdido. En eso Eren diría, iré de inmediato a nuestro punto de encuentro, si toco la campana que está ahí, en la vieja iglesia, tal vez Zeke logre escuchar mi señal, a lo que después Eren se pondría en marcha, mientras iba pensando, malditos titanes, voy a acabar con su existencia por lo que hicieron, no voy a dejar a ninguno de ustedes con vida, ni siquiera a este puto país, por lo que Eren seguiría
emprendía su camino hacia una vieja iglesia abandonada. Mientras que por otro lado Zeke habría llegado a una casa derrumbada, y en eso un montón de escombros se comenzaría a mover, y después un titán saldría de ellos. En ese momento Zeke diría, deprisa llévame a la vieja iglesia del oeste, pero procura ir con el mayor sigilo, así el titán tomaría a Zeke, y después lo metería en su boca, y en eso tomaría una forma cuadrúpeda, así comenzando a caminar. Mientras tanto el gran ángel habría llegado a la zona donde estaba Eren, y después diría, maldición, ese niño ya no está aquí, pero ¿a dónde habrá ido? A lo que después él miraría hacia atrás, y después vería a Bertolt y a Porco, a lo que él diría, niños, díganme por las buenas a dónde fue ese niño llamado Eren, a lo que Porco diría, maldición, si tan solo tuviera el poder del titán mandíbula, nada de esto estaría pasando, a lo que después Bertolt diría, aunque lo supiéramos no te lo diríamos, no vamos a dejar que te lleves a Eren. En eso el gran ángel diría, así quieren jugar, por mí no hay problema en aplicarle un castigo a unos mocosos malcriados. En eso ambos se asustarían, pero después los soldados de Marley se pondrían en posición y en eso comenzarían a sacar varios misiles, y después los lanzarían en contra del gran ángel, quien habría estado distraído, y después él los recibiría de lleno, así saldría a estrellarse contra varios escombros. En eso un soldado diría, malditos chiquillos, quítense de ese lugar, no deben dejar que ese sujeto los vea, solo usarán el poder del titán colosal como último recurso. Pero en ese momento el gran ángel saldría de los escombros y después él se elevaría por encima del aire, donde después caería con fuerza en el suelo, así destruyéndolo, y en eso el gran ángel diría, no es sabio atacar a las personas por su espalda. En eso los soldados se asustarían al verlo, y después dirían, rápido recarguen los morteros, y en eso los soldados lo comenzarían a hacer, pero después el gran ángel comenzaría a correr hacia donde estaban ellos. Y después él comenzaría a golpear las columnas donde estaban ubicados los soldados, así derrumbando los edificios y aplastando a los soldados, y esto crearía varias explosiones debido a los misiles. En ese momento Maga, quien estaría mirando como el titán acorazado y la titán hembra no podrían luchar en contra de esos sujetos, escucharía la fuerte explosión y después diría, maldición, ahí se habían dirigido la compañía Panzer, estamos perdiendo. A lo que después otro soldado llegaría y diría, señor, los dirigibles están acercándose, mencionan que ya está listo el bombardeo, tanto de bombas como de titanes, solo hace falta que Zeke grite para que los eldianos se conviertan en titanes, y estos comiencen a caer. En eso Magad diría, pero ¿dónde está Zeke? ¿Acaso alguien lo vio salir de su titán? En eso varios soldados dirían que no, a lo que él diría, maldición, pues búsquenlo, si ese sujeto muere no podremos tener la ventaja sobre él. Pero en ese mismo momento todos escucharían un fuerte sonido de una campana, en eso todos se detendrían, a lo que Porco diría, ¿qué es eso? A lo que después un soldado diría, señor, eso viene de la vieja iglesia. En ese momento el gran ángel miraría a dicha iglesia, y después podría observar como un titán estaba corriendo de edificio en edificio, y también podría observar quién era la persona que estaba tocando la campana. En eso diría, así que está ahí, ese niño está tocando la campana, pero maldición, porque está llamando la atención de ese titán. En eso todos lo escucharían y después mirarían con unos visores que era cierto, un titán se estaba dirigiendo hacia él. En eso los soldados dirían, pero ¿qué hacemos? Está muy lejos para que podamos alcanzarlo. En eso el gran ángel comenzaría a correr a toda velocidad mientras iba destruyendo algunos escombros, al igual que iba saltando de casa en casa. En eso el titán se daría cuenta de que lo estaban persiguiendo, por lo que aumentaría su velocidad. En eso los soldados se comunicarían con Magat y después le dirían, señor, Eren Jaeger está arriba de la iglesia, fue él quien estaba tocando la campana, pero un titán se dirige hacia él. En eso Magat diría, ¿qué rayos? A lo que los soldados le dirían, pero no se preocupe, ese sujeto con la máscara sonriente está dirigiéndose hacia él, si corremos con suerte él acabará con el titán, y nosotros podremos dispararle con más morteros. Así Magat se sorprendería y diría, bien, esperen a que ese sujeto lo acabe. En ese momento Zeke miraría que el gran ángel estaría corriendo detrás de él, y cada vez estaba más cerca. En eso diría, maldición, solo un poco más. En eso el gran ángel mientras estaba corriendo tomaría un escombro, al mismo tiempo los soldados estaban viendo esto con sus visores. En eso al estar a unos metros de la iglesia el gran ángel arrojaría el escombro, y en eso Zeke se asustaría y después diría, oh no, rápido sácame de aquí, y arrójame a donde está la campana. En eso el titán lo haría y después tomaría a Zeke y lo sacaría de su boca.
boca. En eso los soldados dirían, espera, ¿qué rayos es eso? A lo que unos dirían, ¿qué sucede? En eso los que estaban mirando dirían, es Zeke, salió de la boca de ese titán, a lo que ellos se sorprenderían, y en eso se lo comunicarían al comandante Magat, y en eso él diría, ¿de qué estás hablando? Zeke estaba dentro de ese titán, y en eso el soldado diría, sí señor, parece imposible de creer pero es cierto, a lo que Magat diría, pero porque salió de su titán y se escondió en otro, a lo que un soldado diría, no lo sé señor, en eso Zeke diría, Eren, deprisa salta. A lo que Eren diría, ¿pero qué dices? ¿Estás loco? A lo que él diría, rápido, por favor confía en mí, ese sujeto casi me está alcanzando. En eso Eren miraría como el gran ángel estaría detrás de él mientras le arrojaba un gran escombro, en eso el titán arrojaría a Zeke y el escombro aplastaría al titán, en eso Zeke diría, por favor Eren ya no hay tiempo, en eso Eren se sorprendería, pero después vería que era ahora o nunca, en eso él brincaría y extendería su mano, al igual que Zeke extendería con las pocas energías que le quedaban en su mano. En eso los soldados dirían, señor Eren salto de la iglesia, y Zeke fue arrojado por el titán, ambos van con las manos extendidas, en eso Magat estaría sorprendido, al mismo tiempo que Ryu estaba esquivando los ataques del acorazado, en eso él se detendría, y después diría, ¿qué rayos? Pero después si quieren tendrían contacto, y en eso caería un enorme rayo, que crearía varias explosiones y fuertes corrientes de aire, en eso todos tratarían de cubrirse, pero saldrían volando. Al igual que los titanes, en ese momento una gran pila de huesos estaban comenzando a formarse mientras que un gran temblor azotaba ese lugar, en eso toda la ciudad comenzaría a ser destruida, mientras que la gente estaba saliendo volando por los aires, mientras que a otros los aplastaban los escombros, en eso el cielo tomaría un color rojizo negro, y después una gran cortina de polvo se levantaría. Mientras tanto en la isla Paradise, toda la isla estaba comenzando a temblar, mientras que la gente levemente tendría un sueño en un lugar que parecía ser un desierto de noche, con un gran árbol de luz, más fuerte que el sol, en eso todos dirían pero ¿qué está pasando? Y en eso los muros estaban comenzando a destruirse, pero después varios titanes colosales estaban comenzando a salir de ellos, ante esto toda la gente estaba comenzando a asustarse, y después dirían, pero ¿qué rayos está pasando? Todos corran. En eso la gente comenzaría a huir de los titanes colosales, mientras que estos estaban comenzando a caminar, mientras hacían retumbar todo, en ese momento el cuerpo de exploración, la guarnición, y la policía militar tendrían que reaccionar, y después todos se comenzarían a agrupar, pero todo el mundo estaba muy asustado, ya que nadie sabría qué estaba pasando, en ese momento Rod Reis se percataría de esto, y después diría, maldición, el hijo de Grisa Yeager activó el poder del fundador. En ese momento varios soldados entrarían y después dirían, señor Rod Reis, tenemos que evacuar la ciudad, nadie sabe qué está pasando, en eso él diría, yo sí, a lo que todos se sorprenderían y en eso él diría, traigan de inmediato a los miembros del culto, en eso ellos saldrían de su sorpresa, e irían de inmediato, así Rod Reis y las personas del culto se reunirían y después ellos llegarían a la conclusión de que su gente debía saber la verdad, de esta manera harían una reunión con las tres fuerzas militares, y después ellos les explicarían la situación. Y en eso Rod Reis les diría que debían comunicarle a todas las personas que los titanes colosales no les harán daño, y les explicarían por qué, además también les dirían que Eren Yeager es quien los está controlando, y él está dirigiendo a los titanes colosales en contra del mundo, pero toda la gente de los muros no corría peligro, ante esto todos los presentes estarían sorprendidos, donde después Mikasa y Armin dirían, Eren es quien está provocando esto, en eso Mikasa diría, rápido tenemos que ir a buscarlo, tenemos que ayudar a Eren. En eso Hanji diría, Mikasa escucha lo que estás diciendo, en primer lugar nadie sabe qué está pasando, y si lo que dice Rod Reis es cierto, no podemos salir del paso de los titanes colosales, no sabemos a dónde se dirigen, y además recuerda que en estos momentos Ryu y Yuri fueron en busca de él, así que por ahora lo único que podemos hacer es confiar en esos dos, a lo que Erwin diría, es cierto, nosotros no podemos hacer nada, además tenemos que darnos prisa, porque si no el pánico se esparcirá, y la gente enloquecerá. A lo que después el comandante Zack le diría, muy bien ya lo escucharon, ahora en marcha, en eso todos dirían sí señor, en eso las tres fuerzas militares se pondrían en marcha y avisarían a toda la gente de todas las ciudades y de los pueblos qué es lo que estaba pasando, donde al principio la gente no lo creería, pero después con mucho esfuerzo lograrían calmarlos, por lo que la gente del día lo único que haría sería quitarse del camino de los titanes colosales, ya que todos estaban caminando en línea recta. Mientras tanto en Marley,
el titán fundador habría terminado su transformación, y después todos los titanes cambiantes se colocarían de pie, pero el titán acorazado ya no tendría su armadura, al igual que la titán hembra ya no podría endurecer sus partes del cuerpo. En eso los titanes estarían gravemente heridos, y les costaría colocarse de pie, donde después Ryu y Yuri también lo harían, pero ambos estarían con grandes heridas, y Ryu tendría una gran parte de su traje destrozado al igual que su máscara. En eso también Magat y los soldados se colocarían de pie con dificultad, y después todos se repondrían, pero al ver lo que estaba delante de ellos, todos se asustarían, y dirían, ¿pero qué es esa cosa? A lo que otros dirían, no lo sé, pero tenemos que correr. En eso Magat también estaría sorprendido, y después diría, maldición, esto era lo que todos estábamos temiendo, y todo fue gracias a ese maldito Zeke, así que esta era la razón por la que quería traer a su estúpido hermano. Maldición, debimos investigar más sobre Zeke. Rayos, ¿acaso este será nuestro fin?